En el vasto escenario del cosmos, donde las estrellas parecen inmutables y los planetas siguen sus órbitas como relojes celestes, de pronto surge lo inesperado. Un objeto que no pertenece a nuestro vecindario estelar cruza silenciosamente la frontera del sistema solar. Su nombre, frío y técnico, apenas logra disimular la magnitud de su presencia. 3I Atlas, el tercer objeto interestelar confirmado por la ciencia. Desde el primer instante, este cuerpo despertó un torbellino de preguntas. ¿De dónde vino? ¿Qué lo impulsó a atravesar el espacio interestelar hasta llegar aquí? Y lo más inquietante, ¿qué secretos guarda en su composición que podrían desafiar lo que creemos saber sobre el universo? Los astrónomos, acostumbrados a mirar cometas y asteroides propios de nuestro sistema, comprendieron de inmediato que este visitante no era uno más. Su trayectoria revelaba un origen lejano, más allá de la influencia del Sol, nacido en un sistema estelar desconocido, quizá a miles de años luz de distancia. En sí mismo, el 3I Atlas ya representaba un puente tangible con otros mundos. Pero lo que se descubriría después lo transformaría en un enigma aún mayor. Antes de continuar, me encantaría que me escribas en los comentarios desde dónde estás viendo este video. Siempre es muy especial saber hasta dónde llegan nuestras historias. Y si te está gustando el contenido, considera darle like y suscribirte al canal. Eso me ayuda a saber si voy por buen camino y si quieres ver más videos como este. Porque el universo, en ocasiones, parece diseñar sus misterios para mantenernos en un estado de perpetua curiosidad. Y este objeto no fue la excepción. El hallazgo, realizado gracias a observatorios repartidos por el planeta, generó un eco inmediato en la comunidad científica. Cada telescopio apuntado hacia él era una ventana abierta a lo desconocido. Pero el protagonista de las observaciones, el que jugaría un papel decisivo en las primeras pistas, estaba situado en un desierto remoto en 1930, el hemisferio sur. Allí, bajo los cielos despejados del norte de Chile, se alza el Very Large Telescope, o VLT, uno de los ojos más poderosos de la humanidad para escrutar las profundidades del cosmos. Fue con sus instrumentos que se logró una primera mirada más cercana al 3I Atlas, no a través de fotografías deslumbrantes, sino mediante un recurso sutil y revelador, la espectroscopía. Esta técnica, al descomponer la luz en sus diferentes longitudes de onda, permite leer la huella química de los astros. En otras palabras, transforma un tenue destello perdido en la oscuridad en una historia sobre átomos, moléculas y procesos cósmicos invisibles al ojo humano. Y lo que los investigadores encontraron en ese rastro luminoso sorprendió incluso a los más prudentes. El 3I Atlas estaba emitiendo señales claras de níquel en forma de gas, un metal que se espera encontrar en compañía de otro elemento inseparable, el hierro. Sin embargo, este último brillaba por su ausencia. Esa disonancia, tan sutil como disruptiva, abrió la puerta a interpretaciones inquietantes, porque en la naturaleza, el hierro y el níquel suelen caminar de la mano, forjados juntos en los hornos estelares de las supernovas. Encontrar uno sin el otro era, para muchos, como escuchar una melodía en la que un instrumento indispensable se había esfumado. ¿Qué significaba esa ausencia? ¿Era un simple efecto de la distancia y la tecnología? ¿O se trataba de una pista de algo más profundo, quizá incluso más provocador? Mientras los datos del VLT comenzaban a circular en la comunidad científica, las especulaciones no tardaron en surgir. Algunas cautas, otras audaces. Lo único claro era que el 3I Atlas había dejado de ser un visitante anónimo. Se había convertido en un enigma que desafiaba a la ciencia a mirar más allá de lo evidente. Y con ello, la historia apenas comenzaba. Para comprender la magnitud del hallazgo, es necesario detenernos en una idea que hasta hace muy poco parecía casi impensable. Objetos
interestelares que cruzan nuestro sistema solar. Durante siglos, los cometas y asteroides que observamos fueron considerados hijos legítimos de esta vecindad cósmica, fragmentos que giran bajo la influencia del Sol desde su nacimiento. Pero la historia dio un giro en 2017, cuando un cuerpo extraño irrumpió con velocidad y trayectoria imposibles de explicar con los modelos habituales. Ese objeto fue bautizado como Oumuamua y marcó el inicio de una nueva era en la astronomía. A partir de 1900, entonces, la ciencia aceptó un hecho fundamental. No estamos aislados. Nuestro sistema solar no es un archipiélago solitario perdido en un océano vacío, sino un puerto abierto por el que, de vez en cuando, cruzan viajeros procedentes de otras estrellas. El segundo en aparecer fue el cometa Borisov en 2019, confirmando que tales visitas no eran un accidente único. Y ahora, el tercero, el protagonista de nuestra historia, lleva el nombre de 3I Atlas. Pero, ¿qué significa exactamente esa designación? La sigla 3I lo identifica como el tercer objeto interestelar confirmado. La segunda parte, Atlas, proviene del sistema de telescopios hawaianos Asteroid Terrestrial Impact Last Alert System, responsables de su detección inicial. Este nombre encierra ya una dualidad. Por un lado, la fría clasificación científica, y por otro, un eco mitológico que nos recuerda a Atlas, el titán que sostenía los cielos sobre sus hombros. Una metáfora perfecta para un objeto que parece cargar sobre sí el peso de nuevos interrogantes cósmicos. El 3I Atlas no es simplemente un punto de luz en la inmensidad. Su trayectoria es como una firma que revela su procedencia. No está ligado gravitacionalmente al Sol, lo que significa que viaja en una órbita hiperbólica, abierta, destinada a atravesar nuestro sistema y seguir su camino hacia la oscuridad interestelar. Esa condición lo convierte en un testigo de otros lugares, una cápsula natural que porta la química de un entorno estelar desconocido. Para los astrónomos, cada objeto interestelar es un regalo irrepetible. A diferencia de los cometas locales, cuya composición conocemos relativamente bien, estos visitantes llevan información sobre regiones del espacio que de otro modo serían inaccesibles. Son, en cierto sentido, mensajeros del otro lado. El 3I Atlas llegó a nosotros con características peculiares. Un tamaño estimado menor que el de Borisov, una actividad cometaria incipiente y, sobre todo, una composición química que pronto lo pondría en el centro de un debate inesperado. Pero antes de hablar de anomalías, conviene comprender cómo es que logramos arrancar secretos a un objeto que viaja a decenas de kilómetros por segundo, situado a millones de kilómetros de distancia. La clave está en la luz. Esa frágil huella que, al ser analizada con paciencia y precisión, revela historias ocultas en sus espectros. Y fue justamente en esa luz, en el desglose minucioso de su señal, donde apareció la primera sorpresa que desconcertó a los científicos y alimentó rumores imposibles de ignorar. Si me permites una pequeña pausa, cuéntame en los comentarios, ¿estás viendo este video en una tarde tranquila o mientras te preparas para dormir? Y si no es mucha molestia, aprovecha para suscribirte al canal. Eso me ayuda a seguir trayéndote historias como esta. Cuando un objeto interestelar es detectado, el tiempo se convierte en un recurso tan valioso como la luz misma. A diferencia de los asteroides locales que pueden seguirse por décadas o incluso siglos, visitantes como el 3I Atlas aparecen de forma súbita y permanecen en nuestro campo de observación solo por un breve intervalo antes de perderse en la vastedad del espacio. Cada minuto de observación es, por lo tanto, una oportunidad que no se repetirá jamás. Por eso, desde el instante en que se confirmó su origen interestelar, comenzó una auténtica carrera contra el reloj. Observatorios de todo el mundo
redirigieron sus telescopios, reorganizaron agendas, interrumpieron estudios programados y coordinaron campañas internacionales con un solo objetivo: captar toda la información posible de este viajero antes de que desapareciera en la negrura cósmica. El Very Large Telescope, VLT, en el desierto de Atacama, Chile, fue uno de los primeros en apuntar su mirada hacia él. Situado en uno de los cielos más claros del planeta, este conjunto de espejos gigantes cuenta con tecnología capaz de dividir la luz del objeto en sus componentes más finos, revelando así la firma de los elementos químicos presentes en su superficie y en su coma. Mientras tanto, otros colosos de la astronomía como el Telescopio Espacial Hubble y, más recientemente, el James Webb, se preparaban para complementar el esfuerzo desde fuera de la atmósfera terrestre. La magnitud de esta colaboración no debe subestimarse. Se trató de un esfuerzo global, en el que científicos de distintos países, culturas e idiomas compartieron datos en tiempo real, todos conscientes de que el 3I Atlas representaba una oportunidad científica única. No era simplemente un objeto más, era una ventana a procesos de formación planetaria que tuvieron lugar en otro rincón de la galaxia. Pero la urgencia no venía solo de la rareza del fenómeno. Había también una presión mediática, tras las discusiones generadas por Oumuamua, cuyo comportamiento anómalo alimentó teorías de posibles tecnologías alienígenas. La comunidad científica sabía que cualquier irregularidad observada en el 3I Atlas sería recibida con expectación mundial. No se trataba únicamente de recopilar datos, se trataba de evitar conclusiones precipitadas que pudieran desviar el debate hacia el terreno del sensacionalismo. Sin embargo, los primeros resultados del UPLT revelaron algo que nadie esperaba. Una señal química peculiar comenzó a emerger en los espectros, generando desconcierto entre los investigadores. No era una simple irregularidad instrumental ni un ruido estadístico, era una pista clara, repetida, verificable. El 3I Atlas parecía estar emitiendo trazas de un metal muy específico y lo hacía de un modo que contradecía lo que la ciencia había observado en la mayoría de los cometas locales. Esa anomalía, aparentemente sencilla, estaba a punto de encender uno de los debates más intensos de la astronomía reciente. Para descifrar los misterios de un objeto que viaja a millones de kilómetros de distancia, los astrónomos cuentan con una herramienta tan poderosa como discreta: la espectroscopía. A simple vista, un cuerpo celeste puede parecer apenas un punto de luz en el cielo nocturno, pero cuando esa luz se descompone, revela una riqueza de información que transforma la oscuridad en conocimiento. El principio es sencillo, aunque su ejecución requiere tecnología de vanguardia. Cada átomo y cada molécula del universo interactúan con la luz de manera única. Al absorber o emitir ciertas longitudes de onda, dejan una especie de código de barras cósmico en el espectro. Así, cuando un rayo de luz, procedente de un cometa o un asteroide, es dispersado por un espectrógrafo, lo que aparece ante los ojos de los científicos no es solo un destello lejano, sino una firma química. En el caso del 3I Atlas, el VLT utilizó este método para separar la luz que provenía de su coma, esa nube difusa de gases y polvo que rodea al núcleo. Fue en ese desglose donde emergió un patrón sorprendente: líneas de emisión correspondientes al níquel, un metal pesado detectado en forma gaseosa. Lo inesperado no fue la presencia del níquel, sino lo que brillaba por su ausencia: el hierro. Normalmente, estos dos elementos aparecen juntos en cuerpos celestes. Ambos se originan en el corazón de estrellas masivas y son expulsados en explosiones de supernova, mezclándose en proporciones similares. Encontrar níquel sin hierro es como hallar huellas en la arena con la sombra de quien las dejó desaparecida.
Algo no encajaba. La espectroscopía, sin embargo, no miente. Sus líneas son objetivas, repetibles y verificables. Los científicos sabían que no se trataba de un error del instrumento ni de un capricho de la estadística. El patrón era claro, y el silencio del hierro tan elocuente como la voz del níquel. Esa aparente disonancia levantó un dilema fascinante. ¿Podría tratarse de un proceso natural aún no comprendido? ¿O era la primera pista de algo que se salía del marco conocido? La espectroscopía no da respuestas finales, señala presencias y ausencias, pero deja al razonamiento humano la tarea de interpretar. En la historia de la ciencia, cada vez que la luz ha revelado un secreto inesperado, se han abierto puertas hacia descubrimientos trascendentes. Con ella detectamos la expansión del universo, identificamos exoplanetas y comprendimos la química de nebulosas lejanas. Ahora, esa misma técnica nos presentaba un rompecabezas en un visitante interestelar. El espectro del 3I Atlas planteaba una pregunta incómoda, porque si la naturaleza suele unir al níquel y al hierro en un mismo proceso, ¿qué mecanismo podría haberlos separado en este caso? Y más aún, ¿podría ese mecanismo estar relacionado con la intervención de una inteligencia? El momento en que los investigadores del BLT confirmaron la presencia de níquel gaseoso en el 3I Atlas fue recibido con entusiasmo y, al mismo tiempo, con desconcierto. Los metales pesados como el níquel o el hierro no suelen evaporarse con facilidad. Detectarlos en forma de gas es algo raro, y aún más extraño es que uno aparezca sin el otro. En condiciones naturales, ambos elementos son compañeros inseparables. Se forjan en las mismas explosiones estelares, viajando juntos por el espacio y uniéndose a los mismos cuerpos que nacen de ese material estelar reciclado. Por eso, cuando el espectro del 3I Atlas mostró picos claros de níquel pero ninguna señal correspondiente al hierro, la comunidad científica comprendió que se enfrentaba a un enigma singular. No era la primera vez que se detectaba níquel en cometas. Estudios previos ya lo habían identificado en cuerpos del propio sistema solar, como el famoso cometa Halley, e incluso en el cometa interestelar Borisov. Pero en todos esos casos, aunque el hierro era más difícil de detectar, seguía estando presente. Esta vez, sin embargo, el hierro parecía ausente en su totalidad. La pregunta fue inmediata: ¿qué podía significar? Algunos investigadores apuntaron a que se trataba de un fenómeno puramente químico. El níquel, al formar compuestos más volátiles, puede liberarse más fácilmente bajo la radiación solar. El hierro, en cambio, suele quedar atrapado en minerales estables, resistiéndose a evaporarse a las mismas temperaturas. Tal vez, argumentaban, el hierro estaba allí, simplemente oculto bajo los límites de sensibilidad de los instrumentos. Pero otros no tardaron en sugerir ideas más audaces. Si en la naturaleza el hierro y el níquel caminan juntos, ¿por qué separamos sus huellas en este visitante? ¿Y si no se trataba de un proceso natural? En la Tierra, la separación de metales es una consecuencia de actividades industriales. Hornos, refinerías, procesos diseñados para extraer y concentrar recursos. ¿Podría el 3I Atlas estar mostrando una firma similar? Esa interpretación, aunque altamente especulativa, no tardó en propagarse más allá de los círculos académicos. Los medios de comunicación y las redes sociales multiplicaron titulares que hablaban de evidencias de artificialidad. En pocas horas, el objeto pasó de ser un tema reservado a especialistas a convertirse en un fenómeno viral. La realidad, sin embargo, era más compleja. Los propios autores del estudio insistieron en que no había base para concluir que se tratara de un artefacto artificial. Su trabajo proponía hipótesis naturales, coherentes con lo observado en otros cometas,
aunque con diferencias que todavía necesitaban ser comprendidas. El misterio no estaba en afirmar certezas, sino en explorar lo que la ausencia de hierro realmente podía significar. Esa dualidad entre la explicación prudente y la tentación de lo extraordinario colocó al 3I Atlas en el centro de una conversación mundial. Y mientras los científicos pedían paciencia, el público demandaba respuestas. Porque si la naturaleza podía explicar el misterio, ¿por qué la señal del hierro permanecía tan esquiva, incluso bajo la mirada de los instrumentos más poderosos de la Tierra? Para entender por qué la detección de níquel sin hierro en el 3I Atlas resultó tan sorprendente, hay que regresar al origen mismo de estos elementos. Ambos, hierro y níquel, son forjados en los momentos más dramáticos de la vida de las estrellas, las explosiones de supernova. Cuando una estrella masiva agota su combustible nuclear, colapsa bajo su propio peso y libera una energía inimaginable en una fracción de segundo. Ese estallido cósmico no solo ilumina galaxias enteras, también crea y esparce al espacio los elementos pesados que formarán nuevos sistemas solares, planetas y eventualmente vida. En ese caldo de fuego y gravedad, el hierro y el níquel nacen casi siempre juntos, como gemelos inseparables de un mismo proceso astrofísico. Esa unión inicial suele reflejarse en lo que observamos en cuerpos celestes. Asteroides metálicos, meteoritos y cometas muestran proporciones en las que ambos elementos aparecen asociados. Incluso en la Tierra, en las profundidades del núcleo, se encuentra una aleación dominada precisamente por hierro y níquel. Por eso, en términos astronómicos, detectar uno sin el otro no es lo esperado. La comparación podría pensarse en términos humanos. Sería como encontrar un eco sin voz, una sombra sin cuerpo. El hierro y el níquel viajan juntos en el cosmos, y cuando sus huellas se separan, la ciencia se ve obligada a preguntarse qué fuerzas han actuado para producir esa disonancia. Algunos científicos subrayan que esta aparente ausencia podría ser más un problema de percepción que de realidad. El hierro, atrapado en minerales resistentes, necesita temperaturas mucho más altas para liberarse al espacio en forma gaseosa. El níquel, en cambio, puede combinarse en moléculas volátiles que se evaporan con relativa facilidad bajo la radiación solar. Así, cuando un objeto como el 3I Atlas se aproxima a una estrella, es lógico que el níquel se muestre primero mientras el hierro permanece oculto en su interior. Esa explicación, prudente y basada en la química conocida, tranquiliza a muchos, pero también deja abiertas preguntas que no son tan fáciles de responder. Si el hierro está presente, ¿por qué los espectros no muestran ni la más mínima señal? ¿Es solo una cuestión de sensibilidad instrumental o estamos frente a un fenómeno aún no comprendido? El debate se torna aún más complejo cuando recordamos que otros objetos, como el cometa Borisov y el cometa Halley, sí mostraron hierro, aunque en cantidades menores. Entonces, ¿qué distingue al 3I Atlas de ellos? ¿Es su composición, su trayectoria, su historia? Las piezas parecen no encajar por completo. Y en ciencia, cuando los patrones se rompen, siempre existe la posibilidad de que algo nuevo esté intentando revelarse. Porque si hierro y níquel son hermanos cósmicos inseparables, ¿qué historia oculta podría estar contando el hecho de que, en este visitante interestelar, uno de ellos haya decidido permanecer en silencio? Cuando los datos del VLT comenzaron a circular en la comunidad científica, la reacción fue inmediata. Había que explicar por qué el níquel aparecía con claridad, mientras el hierro permanecía oculto. La ciencia, en su esencia, es un ejercicio de interpretación, y frente a un patrón inesperado, las hipótesis florecieron con rapidez.
La primera corriente de pensamiento se apoyó en la química conocida. Investigadores propusieron que el fenómeno podía deberse a la distinta volatilidad de ambos metales. El níquel, al formar compuestos más inestables, se libera al espacio en forma gaseosa con mayor facilidad. El hierro, más terco, permanece unido a minerales que solo se desintegran a temperaturas mucho más altas. De ser así, la ausencia no era real, sino aparente. El hierro estaría ahí, escondido bajo capas resistentes, esperando un mayor acercamiento al Sol para hacerse visible. Otra hipótesis apuntó a la sensibilidad de los instrumentos. Aunque el VLT es uno de los telescopios más avanzados de la Tierra, cada aparato tiene límites. Es posible que la cantidad de hierro presente fuera tan pequeña que quedara debajo del umbral de detección. En otras palabras, el hierro podría estar hablando en susurros que nuestros oídos tecnológicos aún no alcanzan a escuchar. Pero también hubo quienes se atrevieron a ir más allá. En foros, medios y redes sociales surgieron interpretaciones que rozaban el terreno de lo extraordinario. Algunos recordaron que, en nuestro planeta, la separación de níquel y hierro suele ser producto de procesos industriales, fundiciones, refinerías, tecnologías diseñadas para aislar metales. Si el 3I Atlas mostraba níquel sin hierro, ¿no podría ser una señal de intervención artificial? Aunque la gran mayoría de científicos se mantuvo firme en la prudencia, esa idea encontró eco en el imaginario colectivo. La posibilidad de que un objeto interestelar llevara consigo una firma tecnológica era demasiado tentadora para pasar desapercibida. La especulación se multiplicó, alimentada por precedentes como el debate en torno a Oumuamua, que años antes ya había despertado teorías sobre potenciales artefactos alienígenas. Entre la cautela científica y el entusiasmo popular, el 3I Atlas se convirtió en el centro de un debate que trascendía la astronomía. No se trataba solo de interpretar un espectro, sino de confrontar nuestra disposición a considerar lo improbable. Mientras tanto, los observatorios continuaban recogiendo datos y la atención se dirigía a un detalle fundamental. ¿Era esta anomalía realmente única del 3I Atlas o existían precedentes en otros cuerpos? Para responder, los astrónomos comenzaron a revisar archivos de observaciones pasadas, buscando en la historia de otros cometas pistas que pudieran iluminar el misterio actual. Y lo que encontraron revelaría que este no era el primer caso en que el níquel se hacía presente de forma inusual. En la búsqueda de respuestas sobre el extraño comportamiento químico del 3I Atlas, los astrónomos voltearon la mirada hacia un visitante interestelar anterior, el 2I Borisov, descubierto en 2019 por el astrónomo aficionado Gennady Borisov. Cometa. Se convirtió en el segundo objeto interestelar confirmado en atravesar nuestro sistema solar. Su hallazgo fue histórico, no solo porque ratificaba que Oumuamua no había sido un caso aislado, sino porque mostraba un aspecto mucho más familiar. Un cometa clásico con cola brillante y actividad cometaria evidente. Al analizar sus espectros, los investigadores encontraron algo que, a la luz de los nuevos datos del 3I Atlas, cobra especial relevancia. En Borisov también se detectó níquel en Mindutsi y forma de gas, un hallazgo que en su momento llamó la atención, aunque fue menos mediático porque el hierro sí estaba presente, aunque en cantidades mucho menores. Este precedente permitió entender que la presencia destacada de níquel no era exclusiva del 3I Atlas. Al contrario, podía formar parte de un patrón más amplio en los cometas, tanto locales como interestelares. Sin embargo, la diferencia crucial estaba en la proporción. Mientras en Borisov el hierro aparecía en pequeños rastros, en el 1200
3 y Atlas brillaba por completo por su ausencia. El paralelo entre ambos cuerpos planteó nuevas preguntas. ¿Se trata de la misma química actuando bajo condiciones distintas? ¿O cada objeto interestelar trae consigo una historia singular, marcada por los ambientes en los que se formó? Si Borisov nos enseñó que los cometas interestelares podían parecerse mucho a los nuestros, el 3I Atlas parecía empeñado en recordarnos que aún existen sorpresas escondidas en la materia prima del universo. Además, la comparación con Borisov puso de relieve otro punto importante: la diversidad de los visitantes interestelares. Si dos objetos provenientes de lugares distintos de la galaxia ya mostraban variaciones químicas significativas, ¿qué más podríamos esperar de futuros encuentros? La astronomía apenas comenzaba a abrir esa ventana. El análisis de Borisov no resolvió el enigma del 3I Atlas, pero sí le dio un marco de referencia. La ciencia se mueve en esa tensión constante entre lo particular y lo general, entre reconocer patrones y aceptar excepciones. Y lo que estaba en juego no era solo comprender la química de un cometa, sino ampliar los límites de lo que consideramos normal en los procesos cósmicos. Pero Borisov no fue el único antecedente. En los registros de la historia espacial aparecía otro cometa mucho más cercano y famoso, observado por generaciones de astrónomos y convertido en símbolo de la exploración celeste. Un cometa cuyo paso cada 76 años siempre despierta la fascinación de la humanidad. Ese cometa también había revelado una huella de níquel inesperada. Si hay un cometa que ocupa un lugar privilegiado en la memoria colectiva de la humanidad, ese es el Halley, visible desde la antigüedad y registrado por múltiples culturas. Su regreso periódico cada 76 años lo convierte en un visitante recurrente y familiar de nuestros cielos. Sin embargo, detrás de su halo mítico se esconde también un laboratorio natural de extraordinario valor científico. Durante su último paso cercano a la Tierra en 1986, la Agencia Espacial Europea envió la sonda Giotto, que proporcionó imágenes sin precedentes de su núcleo y permitió realizar mediciones espectroscópicas detalladas. Entre los hallazgos, uno resultó especialmente llamativo: la detección de níquel en forma de gas en su coma. Al igual que en el caso de Borisov, el hierro también estaba presente, aunque en cantidades significativamente menores. Este dato, que en su momento se interpretó como una rareza química pero no como una anomalía mayor, cobra ahora un nuevo significado. El hecho de que el Halley, un cometa clásico del sistema solar, muestre un exceso relativo de níquel respecto al hierro, refuerza la idea de que este fenómeno no es exclusivo de los visitantes interestelares. Podría tratarse en realidad de una característica más común de lo que pensamos, aunque todavía poco comprendida. Comparar al 3I Atlas con el Halley es una lección de humildad científica. Nos recuerda que incluso los objetos que creemos conocer mejor esconden sorpresas y comportamientos inesperados. Si un cometa estudiado durante siglos aún revela misterios en su química, ¿cómo no esperar lo mismo de un viajero interestelar recién descubierto? Aún así, persiste una diferencia fundamental. Mientras en el Halley y en Borisov el hierro sí apareció, aunque tímido, en el 3I Atlas la señal sigue siendo nula. La balanza entre lo familiar y lo extraño se inclina de nuevo hacia el desconcierto. ¿Estamos frente a una simple variación de intensidad, explicable por la química y las condiciones del entorno, o ante una ausencia real que exige una explicación más profunda? Los cometas, en su comportamiento químico, son como cápsulas del tiempo. Conservan materiales primitivos, anteriores a la formación de planetas, y por eso cada espectro que estudiamos es también una ventana al pasado.
El Halley, con su níquel abundante, nos enseñó que el universo puede sorprendernos incluso con lo conocido. El 3I Atlas, con su hierro ausente, nos obliga a replantear los límites de lo posible. Y en esa frontera, entre la familiaridad de lo registrado y la anomalía de lo nuevo, los científicos comenzaron a explorar una pista clave: la diferencia en la química de ambos elementos. Una diferencia que, lejos de ser un simple tecnicismo, podría encerrar la clave para desentrañar el misterio. La diferencia entre lo que vemos en el espectro del 3I Atlas no es solo un detalle técnico, es el reflejo de una química profundamente distinta entre dos metales que, aunque nacen juntos en las entrañas de las estrellas, se comportan de manera desigual frente al calor y la luz. El níquel, cuando se combina con ciertos compuestos, puede formar moléculas altamente volátiles. Una de ellas son los carbonilos de níquel, estructuras químicas que se deshacen fácilmente cuando reciben radiación estelar. Basta una exposición moderada a la energía del Sol para que se liberen en forma de gas, elevándose hasta ser detectados por nuestros telescopios. Es como si el níquel llevara consigo un pasaporte de escape inmediato, dispuesto a dejar el núcleo del cometa en cuanto las condiciones lo permitan. El hierro, en contraste, es mucho más reservado. Tiende a quedar atrapado en minerales estables, resistentes, que requieren temperaturas mucho más altas para descomponerse y liberar átomos al espacio circundante. En un objeto interestelar que apenas comienza a acercarse al Sol, esas condiciones extremas aún no se han alcanzado. El hierro, entonces, permanece oculto, invisible para nuestros instrumentos, como un viajero que se rehúsa a salir de la sombra. Esta diferencia química explica por qué, en cometas como el Halley o Borisov, la cantidad de hierro detectada fue siempre menor que la de níquel, pero también resalta la singularidad del 3I Atlas. En su espectro, la firma del hierro no aparece en absoluto, ni siquiera en rastros. Para los científicos, esta ausencia puede deberse a dos factores. O bien el hierro está presente en cantidades tan bajas que escapan a la sensibilidad del VLT, o bien se encuentra en un estado aún más atrapado de lo habitual, lo que retrasaría su liberación hasta que el objeto se acerque más al Sol. Cualquiera de las dos opciones mantiene la explicación dentro de lo natural, pero también deja abierta la puerta a nuevas sorpresas. Lo fascinante de esta situación es que convierte al 3I Atlas en un experimento en tiempo real. A medida que continúe su viaje hacia el perihelio, su punto más cercano al Sol, los científicos podrán observar si el hierro finalmente se hace visible. Si lo hace, confirmará las hipótesis químicas. Si no, la anomalía se volverá más difícil de ignorar. La ciencia se encuentra así en un punto de tensión. Esperar pacientemente que la naturaleza revele su carta oculta o enfrentarse a la posibilidad de que algo en este visitante interestelar esté fuera de los patrones conocidos. Y mientras la comunidad astronómica afina sus modelos y teorías, una limitación crucial se impone: la capacidad de nuestros propios instrumentos para captar señales tan esquivas. Porque incluso si el hierro está ahí, ¿podemos realmente detectarlo con la tecnología actual? Aunque el Very Large Telescope es una de las herramientas más avanzadas de la astronomía moderna, no deja de ser una ventana limitada hacia el cosmos. Su poder radica en descomponer la luz con una precisión asombrosa, pero incluso esa precisión encuentra barreras impuestas por la distancia, la intensidad de la señal y el ruido inevitable del universo. El 3I Atlas viaja a millones de kilómetros, desplazándose a velocidades que superan los decenas de kilómetros por segundo. La luz que llega hasta nosotros, por tenue que sea, ya ha recorrido un trayecto inmenso,
atravesando el vacío y enfrentando interferencias que van desde la atmósfera terrestre hasta el propio instrumental que la recibe. Captar en ese resplandor la huella de un metal como el hierro es un desafío que roza el límite de lo posible. El VLT puede identificar elementos químicos con gran detalle, pero cada espectrógrafo tiene un umbral de sensibilidad, una línea invisible por debajo de la cual los datos se confunden con el ruido. Si la cantidad de hierro liberado por el 3I Atlas se encuentra en esa franja mínima, el resultado será la apariencia de ausencia, aunque en realidad el elemento esté presente. Este límite no es exclusivo del VLT. Incluso telescopios espaciales como el Hubble o el James Webb enfrentan restricciones. La resolución espectral, la distancia, la interferencia de la luz solar y la competencia con otros objetos que también deben ser observados. En cierto modo, la astronomía es una disciplina que vive de milagros técnicos, extraer certezas a partir de señales increíblemente débiles. Antes de seguir, dime, ¿te gustó este video? ¿Qué enseñanza te dejó esta historia? Me encantará leer tu opinión en los comentarios. Y, si puedes, suscríbete al canal. Es un gesto sencillo, pero significa mucho para mí. La ausencia de hierro en los registros del 3I Atlas podría ser entonces no un misterio cósmico, sino una consecuencia de nuestras propias limitaciones. Una especie de espejismo científico, nacido no de lo que está allá afuera, sino de lo que aún no podemos medir. Pero esa interpretación también genera incomodidad, porque aceptar que no vemos algo no equivale a descartarlo. La línea entre la ausencia real y la ausencia aparente se vuelve difusa, y con ella crece la necesidad de esperar nuevas oportunidades de observación. A medida que el 3I Atlas se acerque al Sol, las temperaturas aumentarán, y con ellas la posibilidad de que más elementos se liberen a la coma y finalmente crucen el umbral de nuestros detectores. Sin embargo, este retraso no calma la curiosidad. Para el público y algunos sectores de la comunidad científica, la simple falta de hierro ya resulta provocadora. En un mundo donde cada anomalía se convierte en titular, la paciencia no siempre es la virtud más fácil de sostener, porque si todo se reduce a los límites de nuestra tecnología, bastaría esperar. Pero si la ausencia persiste incluso con mejores condiciones de observación, entonces el enigma se hará más profundo, y la clave podría encontrarse en un factor inevitable, tan determinante como la propia química del cometa: la distancia al Sol, el escenario que define qué elementos deciden mostrarse y cuáles prefieren seguir ocultos. En el sistema solar, nada permanece indiferente al poder del Sol. Su luz y calor son fuerzas que transforman todo lo que se acerca: hielos que se subliman, atmósferas que se agitan, metales que se liberan en gases antes ocultos. Para los cometas, el paso cercano al astro rey es un verdadero juicio cósmico, un momento de revelación en el que sus secretos más íntimos quedan expuestos. El 3I Atlas, en su trayectoria hiperbólica, no será la excepción. Conforme avanza hacia el perihelio, el punto más próximo a nuestra estrella, la radiación solar y actúa como un catalizador. Los compuestos volátiles comienzan a desprenderse con mayor violencia, formando colas de polvo y gas que transforman al objeto de un cuerpo rocoso en un espectáculo brillante. Es en esa etapa cuando los espectros suelen mostrar líneas nuevas, invisibles en observaciones anteriores. Para los astrónomos, esta es la gran oportunidad. Si el hierro realmente está presente en el 3I Atlas, aunque atrapado en minerales resistentes, el calor creciente del Sol debería obligarlo a salir. Su señal, por ahora oculta, tendría entonces la posibilidad de cruzar el umbral de nuestros instrumentos y dejar su firma en la luz. Pero la expectativa no está libre de incertidumbre.
Si incluso bajo esas condiciones extremas el hierro permanece invisible, el enigma se intensificará. Sería como esperar que un coro se una a la melodía y descubrir, en cambio, un silencio absoluto. Un silencio que, lejos de aclarar, solo abriría nuevas preguntas. La aproximación al Sol, además, trae consigo un desafío técnico. Cuanto más activo se vuelve un cometa, más caótica resulta su señal. Los gases y el polvo generan interferencias que pueden enmascarar la detección de elementos específicos. Así, lo que para la ciencia es una oportunidad también puede convertirse en una barrera. Detectar hierro en medio del rugido químico de un cometa cercano al Sol es como intentar escuchar un susurro en un estadio lleno. A pesar de ello, la comunidad científica espera con ansias esas nuevas observaciones, porque en ellas se juega no solo la comprensión del 3I Atlas, sino también el alcance de nuestras teorías sobre la formación y evolución de objetos interestelares. Cada minuto de acercamiento al Sol es una posibilidad de confirmar hipótesis o de abrir grietas en lo que creíamos seguro. La humanidad ha aprendido que el Sol es, a la vez, destructor y revelador. Su calor puede borrar rastros, pero también iluminar verdades escondidas. El 3I Atlas está a punto de enfrentarse, y mientras los instrumentos se preparan para registrar el espectáculo, una cuestión fundamental persiste. ¿Cómo interpretará la comunidad científica lo que encuentre, sea presencia o ausencia, señal o silencio? Frente al misterio del 3I Atlas, la comunidad científica ha respondido con una mezcla de cautela y determinación. La ausencia de hierro en sus espectros, contrastada con la presencia clara de níquel, podría ser la chispa para titulares espectaculares. Sin embargo, los investigadores saben que la ciencia no avanza con certezas rápidas, sino con pruebas acumuladas, revisadas y debatidas. En los comunicados oficiales y artículos revisados por pares, los astrónomos han sido enfáticos. No existe evidencia de artificialidad en el 3I Atlas. Los datos actuales apuntan hacia procesos naturales, aunque inusuales, que requieren más observaciones para ser comprendidos. Ningún párrafo de los estudios publicados menciona la intervención de civilizaciones inteligentes. Lo que encontramos son hipótesis químicas plausibles que encajan, aunque de manera parcial, con lo que ya se ha visto en otros cometas. Esa prudencia no es frialdad, sino un reflejo del método científico. En astronomía, cada observación es un fragmento de un mosaico mucho más grande. Saltar a conclusiones definitivas con piezas incompletas puede conducir a errores difíciles de corregir. Por eso, los expertos insisten en que lo que hoy parece una anomalía puede revelarse, con el tiempo, como un fenómeno perfectamente natural. Pero esta postura también contrasta con el apetito de un público acostumbrado a respuestas rápidas y narrativas grandiosas. La ciencia trabaja en escalas de meses, años e incluso décadas. La curiosidad colectiva se alimenta de minutos y segundos. Esa tensión coloca a los investigadores en una posición incómoda, defender la paciencia en un mundo ansioso por certezas inmediatas. El escepticismo responsable, sin embargo, no implica indiferencia. Al contrario, los equipos de investigación continúan refinando modelos, comparando datos con otros cometas y ajustando hipótesis para comprender mejor lo que está ocurriendo. En esa labor se refleja una lección central. La ciencia no es un conjunto de verdades absolutas, sino un proceso continuo de aproximaciones. La historia de la astronomía está llena de ejemplos en los que lo extraño resultó ser una expresión natural de la física. Señales que parecían mensajes, pero eran pulsares. Destellos misteriosos resultaron ser supernovas,
Cada caso fue, en su momento, un recordatorio de que el universo es capaz de sorprender sin necesidad de recurrir a explicaciones extraordinarias. No obstante, esa misma historia nos enseña otra lección. Hay que observar con mente abierta, porque si bien la mayoría de las anomalías encuentran respuestas naturales, siempre existe la posibilidad de que una rompa el molde. Y es esa remota probabilidad, casi mínima, la que mantiene viva la especulación y la fascinación. Así, la voz de la ciencia se mantiene firme: paciencia, rigor y datos. Pero en los márgenes de ese discurso, en los espacios donde la incertidumbre se mezcla con el deseo humano de no estar solos, se gesta otra narrativa, una mucho más seductora y arriesgada. Y esa narrativa no tarda en colarse en titulares, debates en línea y conversaciones cotidianas, transformando un espectro químico en un tema de fascinación global. En cuanto los primeros resultados del 3I Atlas se hicieron públicos, las interpretaciones comenzaron a dividirse en dos caminos muy distintos. Por un lado, la voz prudente de la comunidad científica pedía cautela. Era demasiado pronto para sacar conclusiones definitivas. Por el otro, el eco mediático y las redes sociales transformaban un detalle técnico en un misterio cargado de dramatismo. El hallazgo de níquel sin hierro se convirtió en el combustible perfecto para titulares llamativos: prueba de tecnología alienígena, un artefacto interestelar, el visitante que confirma que no estamos solos. Cada frase era diseñada para captar clics, vistas y atención, aunque sacrificara la complejidad y los matices de la investigación original. Las redes sociales amplificaron este efecto de manera exponencial. Usuarios compartían gráficos, memes y teorías personales, muchas veces sin haber leído el estudio científico. El fenómeno se volvió viral, porque la narrativa de lo extraordinario siempre viaja más rápido que la explicación moderada. Y así, un espectro químico, difícil de interpretar incluso para especialistas, se transformó en objeto de debate global. Este proceso no es nuevo. Cada vez que la ciencia presenta datos ambiguos, el sensacionalismo encuentra un terreno fértil. Ocurrió con Oumuamua, cuando su forma alargada y trayectoria inusual llevaron a titulares que sugerían una nave interestelar. Ocurrió también con señales de radio en el pasado, que después se revelaron como fenómenos naturales. En todos los casos, la versión fantástica capturó la imaginación del público antes de que la evidencia pusiera las cosas en su lugar. Sin embargo, este ciclo tiene consecuencias. La espectacularización de la ciencia genera desconfianza cuando las explicaciones naturales llegan más tarde. Lo que para los investigadores es un progreso, descartar hipótesis imposibles y afinar teorías, para el público puede sentirse como una decepción. La frontera entre divulgar conocimiento y alimentar ilusiones se vuelve entonces frágil. En el caso del 3I Atlas, muchos científicos se encontraron en la difícil tarea de corregir malinterpretaciones sin apagar por completo la fascinación del público, porque aunque el hierro pudiera aparecer más adelante, aunque la explicación química fuera suficiente, el atractivo de una posible señal artificial ya se había instalado en la imaginación colectiva. La tensión entre ciencia y sensacionalismo revela algo profundo sobre nosotros mismos. Nuestra tendencia a buscar significado más allá de los datos, a convertir cualquier anomalía en la promesa de un encuentro con lo desconocido. Y aunque la mayoría de los astrónomos insisten en que las observaciones actuales apuntan a procesos naturales, hay un nombre que inevitablemente aparece en este debate, un nombre asociado a hipótesis audaces, polémicas y a la defensa de lo improbable como posibilidad legítima. Un nombre que había marcado con fuerza la discusión en torno a Oumuamua y que ahora regresaba para influir en el debate sobre el
3I Atlas. En 2017, el descubrimiento de Oumuamua cambió para siempre la manera en que percibimos a los visitantes interestelares. Aquel objeto, cuyo nombre hawaiano significa mensajero de lejos que llega primero, irrumpió en el sistema solar con una forma inusual, una trayectoria hiperbólica y un comportamiento desconcertante. No tenía la apariencia típica de un cometa, y sin embargo mostraba aceleraciones que sugerían la liberación de gases. Pero nunca se detectó coma ni cola, los signos clásicos de actividad cometaria. El enigma desató un debate global. Para algunos, Oumuamua era simplemente un cometa extraño, una variación natural de lo que ya conocíamos. Para otros, su perfil alargado, parecido a un cigarro o a una losa, y su comportamiento anómalo lo convertían en un candidato plausible para ser considerado un artefacto interestelar. Fue allí cuando la frontera entre ciencia y especulación se volvió difusa y la astronomía se vio en el ojo de un huracán mediático. El eco de ese episodio aún resuena. Oumuamua se convirtió en símbolo de las posibilidades abiertas y de las tensiones entre la interpretación científica y el deseo humano de encontrar signos de vida inteligente. Su legado condiciona inevitablemente la forma en que hoy observamos al 3I Atlas. Los astrónomos, conscientes de cómo el caso anterior alimentó titulares desproporcionados, buscan ahora mantener el equilibrio entre cautela y curiosidad. La ausencia de hierro en el 3I Atlas podría explicarse con química natural, pero la memoria de Oumuamua recuerda que lo inusual no siempre se acomoda fácilmente en las categorías conocidas. Y hay un detalle importante. En ambos casos, lo que provoca fascinación no es tanto lo que está presente, sino lo que falta. En Oumuamua fue la ausencia de signos claros de actividad cometaria. En el 3I Atlas, la ausencia de hierro. En ambos, un vacío que se transforma en misterio. El público, que aún recuerda el debate de 2017, conecta instintivamente ambos relatos. Cada vez que surge una anomalía en un objeto interestelar, la comparación con Oumuamua es inevitable. La sospecha, la esperanza y el escepticismo se entrelazan, dando forma a un clima de expectación constante. La sombra del primer visitante interestelar oficial es tan grande que incluso define las preguntas actuales. ¿Se repetirá el patrón de lo inexplicable? ¿O esta vez la ciencia logrará cerrar la brecha con explicaciones más sólidas? Y en el centro de ese legado, un nombre resurge con fuerza. Un científico que no dudó en defender públicamente la hipótesis de que Oumuamua podría ser una sonda artificial enviada por otra civilización. Su voz, polémica y provocadora, volvió a escucharse cuando el 3I Atlas entró en escena. Ese nombre es Avi Loeb. Cuando Oumuamua sorprendió al mundo en 2017, uno de los científicos que más atención atrajo fue el astrofísico Avi Loeb, profesor de Harvard. Mientras gran parte de la comunidad científica prefería explicaciones prudentes, un cometa con características inusuales, un fragmento de un cuerpo mayor, Loeb se atrevió a plantear una hipótesis mucho más audaz, que podía tratarse de un artefacto tecnológico interestelar. Su argumento se basaba en la combinación de anomalías: la forma alargada del objeto, su falta de coma visible, la manera en que cambió de velocidad sin que hubiera señales claras de expulsión de gases. Todo eso, para Loeb, era difícil de reconciliar con los modelos convencionales. En su libro y en entrevistas, defendió la idea de que tal vez lo que habíamos visto era una sonda enviada por otra civilización, un visitante deliberado y no un fragmento accidental. Esa postura dividió a la comunidad científica. Muchos consideraron que era una interpretación precipitada, más cercana a la especulación que a la evidencia. Otros, aunque escépticos, reconocieron el valor de abrir el debate
y de recordar que la ciencia también avanza explorando lo improbable. Loeb, en cualquier caso, se convirtió en un referente mediático, un puente entre la fascinación del público y las fronteras del conocimiento académico. Por eso, cuando el 3I Atlas fue detectado y se anunció la peculiar ausencia de hierro en sus espectros, su nombre volvió a aparecer en titulares y conversaciones. Aunque no fue él quien propuso directamente una conexión artificial, su legado en el debate hizo que muchos interpretaran el hallazgo bajo esa misma luz. ¿Y si estamos frente a otro caso como Oumuamua? Lo interesante es que la influencia de Loeb no reside solo en su hipótesis, sino en la forma en que cambió la percepción pública. Tras su intervención en 2017, cada nuevo visitante interestelar es recibido con una expectativa distinta, casi con la esperanza de que confirme la intuición de que no estamos solos. Su figura se ha convertido en símbolo de un dilema profundo. ¿Debemos descartar lo improbable de inmediato o mantenerlo sobre la mesa como una posibilidad legítima hasta que los datos lo cierren? Definitivamente, en el caso del 3I Atlas, la mayoría de los científicos insiste en explicaciones químicas naturales, pero la sola existencia de una voz disidente con prestigio académico hace que la conversación nunca sea lineal. El eco de Loeb recuerda constantemente que, aunque la ciencia debe ser cautelosa, la imaginación no conoce límites, y esa tensión entre la seriedad del dato y el deseo de lo extraordinario nos lleva a una reflexión inevitable. ¿Por qué la humanidad se siente tan atraída por la idea de encontrar señales de otras inteligencias en el cosmos? La fascinación que despierta el 3I Atlas no puede entenderse solo desde la química o la física. Detrás de cada titular, de cada debate en foros científicos o en redes sociales, late una pulsión profundamente humana, el deseo de no estar solos en el universo. Desde tiempos remotos, las civilizaciones han mirado al cielo buscando compañía. Los antiguos imaginaron a los dioses habitando las estrellas. Los poetas escribieron sobre mundos distantes y los filósofos se preguntaron si la vida era un privilegio exclusivo de la Tierra o un fenómeno universal. En la era moderna, esa curiosidad se transformó en ciencia. Radiotelescopios escuchando señales, sondas enviadas más allá del sistema solar, programas de búsqueda de inteligencia extraterrestre. Ese trasfondo cultural explica por qué anomalías como la del 3I Atlas adquieren un peso tan simbólico. Un espectro sin hierro no es solo un dato técnico. Para muchos se convierte en un posible guiño, una insinuación de que quizá alguien, en algún rincón de la galaxia, dejó una huella intencional. La ciencia pide cautela, pero la imaginación colectiva se enciende con rapidez. La tensión es evidente. Para la mayoría de los astrónomos, la explicación natural es más probable, pero en el imaginario popular, la mera posibilidad de lo artificial resulta irresistible. ¿Y si este objeto fuera una sonda, una nave, un artefacto? La pregunta, aunque improbable, genera esperanza y miedo a la vez. La fuerza de ese anhelo revela también algo más profundo: nuestra necesidad de sentido. El universo, con su inmensidad y silencio, puede parecer indiferente. Encontrar otras inteligencias sería, para muchos, la confirmación de que la vida no es un accidente aislado, sino parte de una historia cósmica compartida. No estaríamos solos en el vacío, sino conectados con algo mayor. El 3I Atlas, en este contexto, se convierte en un espejo. Nos obliga a confrontar no solo lo que sabemos de la materia y la energía, sino también lo que deseamos encontrar. Y es ahí donde la línea entre ciencia y especulación se vuelve frágil. El riesgo de proyectar nuestros sueños sobre los datos, de leer en los espectros no lo que está, sino lo que queremos que esté. Sin embargo,
La historia de la ciencia también demuestra que los mayores descubrimientos suelen comenzar con preguntas incómodas. La clave está en mantener el equilibrio, investigar con rigor sin descartar de antemano lo improbable, porque en ese espacio de incertidumbre es donde se gesta el verdadero conocimiento. Y mientras la humanidad debate entre prudencia y esperanza, los observatorios continúan siguiendo el rastro del 3I Atlas, porque al final, más allá de los deseos y los miedos, solo los datos podrán decidir. Pero esos datos por sí solos no bastan. Necesitan ser interpretados, comparados, puestos en contexto. Y ahí surge la verdadera pregunta: ¿qué nos dicen las teorías científicas actuales sobre esta aparente anomalía? Ante la aparente ausencia de hierro en el espectro del 3I Atlas, los científicos no se quedaron de brazos cruzados. Las preguntas eran demasiadas y las respuestas escurridizas. Para avanzar, había que proponer explicaciones plausibles que se ajustaran tanto a la física como a la química conocidas, sin caer en especulaciones carentes de fundamento. La primera hipótesis se centró en la volatilidad diferencial. Como se ha observado en otros cometas, el níquel puede combinarse en moléculas más fáciles de liberar, mientras que el hierro suele quedar atrapado en minerales mucho más estables. Bajo esta lógica, el hierro sí estaría presente en el objeto, pero aún no habría alcanzado las temperaturas necesarias para escapar en forma de gas. En otras palabras, no es que falte, sino que permanece oculto, aguardando el momento adecuado para hacerse visible. Otra posibilidad discutida fue la limitación instrumental. Los espectrógrafos del VLT son extremadamente sensibles, pero tienen un umbral mínimo. Si la cantidad de hierro liberada es demasiado baja, su señal se confunde con el ruido del fondo cósmico y se vuelve indetectable. Esto explicaría por qué otros cometas, como Borisov o Halley, sí mostraron rastros débiles de hierro, mientras que en el 3I Atlas la línea aparece como inexistente. La ausencia en este caso sería más aparente que real. Una tercera hipótesis apuntó hacia la composición original del objeto. Al provenir de un sistema estelar distinto al nuestro, el 3I Atlas pudo haberse formado en un entorno con características químicas diferentes. Tal vez las proporciones de níquel y hierro en su lugar de origen no son las mismas que conocemos en el sistema solar. Esta idea, aunque difícil de comprobar, encaja con la noción de que cada visitante interestelar es una muestra única de la diversidad cósmica. Finalmente, algunos investigadores sugirieron procesos más específicos, como la presencia de granos ricos en níquel o complejos orgánicos metálicos que liberan este elemento de manera más eficiente. Estas estructuras, al desintegrarse con la radiación solar, podrían explicar el exceso de níquel sin necesidad de invocar escenarios extraordinarios. Todas estas hipótesis comparten un mismo objetivo: devolver el enigma al terreno de lo natural. No porque la ciencia rehúya lo extraordinario, sino porque su método exige partir de lo más probable antes de considerar lo improbable. El hierro ausente del 3I Atlas puede parecer un misterio, pero es un misterio que aún cabe dentro de la física conocida. Sin embargo, incluso mientras estas teorías ganaban fuerza, la duda persistía, porque la ciencia también reconoce que las anomalías son oportunidades, momentos en que la realidad se aparta de las expectativas y obliga a replantear lo que creíamos seguro. ¿Y si este visitante interestelar realmente nació en un sistema estelar distinto? ¿Qué más podría enseñarnos sobre los mundos que nunca veremos? Cerca de cada objeto interestelar que llega hasta nosotros es mucho más que una roca perdida en el espacio. Es un fragmento de un mundo desconocido. El 3I Atlas,
con su extraña firma química, podría ser la primera pista directa de que otros sistemas estelares no solo producen planetas y cometas, sino también combinaciones de elementos muy distintas a las que conocemos. Imaginemos su origen. En algún rincón lejano de la galaxia, alrededor de una estrella que tal vez ya ni siquiera exista, se formaron discos de gas y polvo semejantes al que dio vida a nuestro sistema solar. Allí, la química local, la temperatura y las condiciones de presión moldearon la materia prima. El hierro y el níquel, aunque forjados en explosiones de supernova, pudieron distribuirse de manera desigual según la dinámica de aquel sistema. Es posible que el 3I Atlas naciera en un ambiente con más abundancia relativa de níquel o con mecanismos que retuvieron mejor el hierro en cuerpos mayores. Luego, millones de años más tarde, una interacción gravitacional, quizás con un planeta gigante o con la propia estrella, lo expulsó al espacio interestelar. Desde entonces viajó en soledad, atravesando la oscuridad de la Vía Láctea hasta encontrarse con nuestro Sol. Este escenario convierte al objeto en una cápsula del tiempo y del espacio. No solo transporta información sobre el pasado, sino también sobre lugares que jamás podremos visitar directamente. Cada grano de polvo en su superficie, cada molécula en su coma, es un mensajero silencioso de un sistema estelar que nos es completamente ajeno. Para los astrónomos, este aspecto es tan fascinante como la anomalía misma. Porque si la química del 3I Atlas refleja condiciones de formación distintas, entonces no estamos frente a un misterio que desafía las leyes conocidas, sino frente a una oportunidad para ampliar nuestro mapa de lo posible. Verlo como extraño no es necesariamente un signo de lo artificial, sino un recordatorio de la diversidad del cosmos. Sin embargo, este razonamiento plantea un desafío mayor. Si cada visitante interestelar trae consigo una historia única, ¿cómo distinguir lo verdaderamente inusual de lo simplemente diferente? ¿Dónde trazamos la línea entre lo que revela la diversidad natural y lo que apunta a procesos que no podemos explicar con la física actual? El 3I Atlas nos obliga a mirar hacia afuera con nuevos ojos. Tal vez no sea un artefacto alienígena, pero sí es, sin duda, un fragmento de otro sol, una pieza arrancada de un sistema que nunca veremos, y esa sola idea cambia nuestra perspectiva. No necesitamos naves extraterrestres para sentirnos conectados con inteligencias lejanas. Basta con que la materia misma cruce el vacío y nos cuente su historia. Pero para conocer esa historia con claridad, no basta con suposiciones. Se necesitan observaciones directas, datos acumulados y estudios prolongados. Y es ahí donde surge una pregunta clave. ¿Qué telescopios y misiones están realmente preparados para descifrar los secretos de estos visitantes interestelares? El misterio del 3I Atlas no podría haberse revelado sin la mirada constante de los grandes telescopios del mundo. En el desierto de Atacama, en Chile, se encuentra uno de los más poderosos, el Very Large Telescope, VLT, un complejo de 4 gigantes ópticos capaces de trabajar juntos como si fueran un único ojo colosal. Fue allí donde la espectroscopía reveló la presencia de níquel y la ausencia del hierro, desencadenando el debate global. Pero el VLT no está solo en esta tarea. En órbita, el telescopio espacial Hubble ha seguido al 3I Atlas, aportando imágenes que muestran la evolución de su coma y su incipiente cola. Y más allá, el recién inaugurado James Webb Space Telescope, JWST, ofrece la posibilidad de analizar con una sensibilidad sin precedentes las firmas químicas de este visitante interestelar. Cada observatorio, con sus fortalezas y limitaciones, se convierte en una pieza de un rompecabezas que requiere miradas complementarias.
En tierra, además de Chile, otros observatorios distribuidos en Hawái, España y Estados Unidos aportan datos cruciales. La colaboración internacional es indispensable. Ningún instrumento por sí solo puede abarcar todas las facetas de un objeto tan efímero y esquivo. La trayectoria hiperbólica del 3I Atlas asegura que solo pasará una vez por nuestro sistema solar y el margen para estudiarlo es estrecho. Cada noche de observación perdida es una oportunidad que no volverá. Los astrónomos trabajan contra el reloj, coordinando turnos de observación y compartiendo datos en tiempo real. La comunidad científica sabe que lo que se aprenda ahora servirá no solo para este caso, sino para futuros visitantes interestelares. Cada objeto descubierto es un ensayo general para el siguiente. El despliegue de tecnología para seguir al 3I Atlas revela también la vulnerabilidad de nuestros métodos. A pesar de contar con telescopios gigantes y espectrógrafos sofisticados, seguimos dependiendo de condiciones limitadas. La transparencia de la atmósfera, el tiempo de observación disponible, la sensibilidad de los detectores. Incluso con todo el arsenal moderno, el hierro sigue escondido. Y mientras los instrumentos actuales hacen lo posible, una pregunta comienza a rondar entre los investigadores. ¿Y si lo que necesitamos no son solo mejores telescopios en tierra o en órbita, sino una misión dedicada que vaya directamente al encuentro de estos visitantes interestelares? La idea no es nueva. Después de todo, ya hemos enviado sondas para interceptar cometas y asteroides de nuestro propio vecindario. Pero seguir y alcanzar un objeto interestelar representa un reto mayor. Trayectorias veloces, distancias enormes y tiempos de reacción muy cortos. Sin embargo, la recompensa sería incomparable. Imagina una nave diseñada para acercarse a un visitante como el 3I Atlas y analizar in situ sus materiales, sin depender únicamente de la luz que nos envía. Sería como pasar de observar la silueta de un viajero lejano a estrecharle la mano. Y quizás, en ese contacto directo, descubrir si lo que hoy parece un simple enigma químico esconde una historia mucho más profunda. La idea de enviar una misión que intercepte un objeto interestelar como el 3I Atlas ha dejado de ser ciencia ficción para convertirse en un plan que varias agencias espaciales comienzan a discutir seriamente. El reto es monumental. Estos viajeros se mueven a velocidades de decenas de kilómetros por segundo y siguen trayectorias hiperbólicas que solo les permiten una visita única. El tiempo entre su detección y su paso por el perihelio suele ser corto, lo que obliga a actuar con rapidez. Aún así, los beneficios son tan grandes que justifican el esfuerzo. Una misión in situ permitiría analizar directamente la composición de estos objetos, tomar muestras de su polvo e incluso medir la proporción real de elementos como el níquel y el hierro. Lo que ahora genera incertidumbre en los espectros podría resolverse con datos palpables, recolectados a unos pocos cientos de kilómetros del objeto. Ya existen conceptos en estudio. La NASA ha explorado propuestas como la misión Comet Interceptor, desarrollada junto con la ESA, cuyo objetivo es esperar en una órbita estratégica a que un cometa nuevo o incluso un visitante interestelar aparezca, y entonces partir al encuentro. Esta estrategia permitiría ahorrar el tiempo precioso que normalmente se pierde en el diseño y el lanzamiento. Otra idea más ambiciosa contempla el uso de sondas rápidas, propulsadas por tecnologías aún experimentales, capaces de alcanzar a estos cuerpos incluso después de su detección. Algunos equipos han sugerido motores de propulsión solar eléctrica o sistemas híbridos que puedan ofrecer la aceleración necesaria para acortar distancias en poco tiempo. El desafío, sin embargo, no es solo técnico, también es económico y político.
Lanzar una misión interestelar requiere coordinación internacional, años de planificación y presupuestos que compiten con otros proyectos espaciales. Convencer a los tomadores de decisiones de invertir en perseguir un objeto que quizás no revele nada extraordinario no es tarea sencilla, pero los defensores de estas propuestas argumentan algo poderoso. Incluso si el 3I Atlas resulta ser completamente natural, la información obtenida sería invaluable. Sería como abrir una ventana directa a los materiales primordiales de otros sistemas estelares, una oportunidad única para estudiar de primera mano la diversidad de la galaxia. Y si en el escenario menos probable, pero más emocionante, uno de estos objetos mostrara signos de artificialidad, entonces la misión se convertiría en el descubrimiento más trascendental de la historia humana. El 3I Atlas ha reavivado ese debate. Aunque difícilmente podremos alcanzarlo, su paso nos recuerda que no podemos depender solo de observar a la distancia. La próxima vez que un viajero interestelar cruce nuestro camino, debemos estar listos, porque en el silencio del espacio, estos visitantes no avisan ni esperan. Y perder la oportunidad de interceptarlos puede significar dejar escapar secretos que tardarían siglos en repetirse. ¿Será posible que ya haya planes en marcha para garantizar que no volvamos a mirar impotentes cómo se aleja otro mensajero del cosmos? El paso del 3I Atlas ha dejado una lección clara. La humanidad no puede permitirse improvisar cada vez que un objeto interestelar entra en nuestro vecindario y cósmico. Su velocidad, su rareza y lo efímero de su visita obligan a pensar en estrategias permanentes. No se trata de esperar a que aparezca el próximo viajero, sino de estar listos antes de que lo haga. Una de las iniciativas más prometedoras es el Comet Interceptor, una misión conjunta de la ESA y la JAXA. Aunque su objetivo inicial no fue específicamente los objetos interestelares, su diseño ofrece una ventaja estratégica. Será colocado en un punto de equilibrio gravitacional, listo para lanzarse hacia cualquier cometa recién descubierto, incluidos, potencialmente, aquellos que provengan de fuera del sistema solar. En esencia, es como un explorador que espera en guardia, preparado para moverse apenas surja la oportunidad. Por otro lado, proyectos más visionarios han propuesto la creación de una flota de sondas rápidas, pequeñas y relativamente baratas que puedan ser lanzadas en diferentes direcciones cuando un objeto interestelar sea detectado. Estas sondas no tendrían que llegar a órbita alrededor del visitante. Bastaría con un sobrevuelo cercano para obtener imágenes de alta resolución y espectros detallados. La clave está en el tiempo de reacción. Con Oumuamua y el 3I Atlas, la detección ocurrió demasiado tarde como para organizar una misión. La próxima vez, los astrónomos esperan que el observatorio Vera C. Rubin en Chile cambie las reglas del juego. Su capacidad para escanear todo el cielo nocturno cada pocas noches permitirá descubrir objetos de este tipo mucho antes, dando un margen vital para planificar su estudio o incluso una interceptación. En paralelo, hay quienes piensan más allá. Iniciativas privadas y grupos de investigación han planteado el uso de velas solares o sistemas de propulsión avanzada para alcanzar a estos viajeros en trayectorias rápidas. Aunque aún son conceptos, reflejan un deseo creciente de no limitarse a mirar desde lejos, sino de ir tras los mensajeros del cosmos. El interés no es meramente científico. Cada visitante interestelar es una cápsula del tiempo de otro sistema estelar, una muestra gratuita enviada por la galaxia. Analizar uno directamente sería como tener en las manos rocas de mundos a años luz de distancia, sin necesidad de viajar hasta ellos. La ciencia planetaria
la astrobiología y hasta la física estelar tendrían un laboratorio nuevo y tangible. Pero con cada propuesta también surge una pregunta inquietante. ¿Estamos realmente preparados para lo que podríamos encontrar? Porque no todos los secretos que revelen estos objetos estarán destinados a confirmarnos lo que ya sabemos. Algunos tal vez podrían desafiar nuestras nociones más profundas sobre el origen y la evolución de los mundos. Cada objeto interestelar que se acerca a nuestro sistema solar funciona como un examen inesperado para nuestras teorías. Durante décadas, los modelos de formación planetaria se construyeron observando únicamente lo que ocurre en nuestro propio vecindario cósmico: cometas, asteroides y planetas que nacieron del mismo disco protoplanetario que la Tierra. Pero visitantes como Oumuamua, Borisov y ahora el 3I Atlas nos obligan a preguntarnos si esas teorías realmente describen la diversidad de la galaxia o si solo capturan un caso particular, el nuestro. La aparente ausencia de hierro en el 3I Atlas es un ejemplo claro. Según los modelos clásicos, los elementos pesados como hierro y níquel deberían aparecer juntos, ya que ambos se forjan en las explosiones de supernova. Que uno esté presente y el otro no es algo que rompe el patrón, o al menos lo estira hasta un límite incómodo. Este tipo de anomalías pone a prueba las suposiciones más básicas sobre cómo se distribuyen y combinan los elementos en los discos de formación planetaria. Los científicos ahora deben considerar escenarios alternativos. Quizás algunos sistemas estelares producen cuerpos con composiciones muy distintas a las que vemos aquí. Tal vez procesos dinámicos, como migraciones planetarias o colisiones violentas, modifican la química local de formas que aún no comprendemos. O puede que el 3I Atlas sea un fragmento especial, arrancado de una región singular de su sistema de origen, y por eso trae consigo una firma que parece tan extraña. Lo importante es que cada visitante interestelar amplía los límites de nuestras teorías. No basta con explicar lo que vemos en el sistema solar. Ahora debemos elaborar modelos lo suficientemente flexibles como para abarcar una variedad mucho mayor de posibilidades. Es un recordatorio de que la ciencia es dinámica, que sus mapas no son definitivos sino provisionales, sujetos a corrección cada vez que el universo nos ofrece un dato inesperado. Sin embargo, esta dinámica también genera un dilema fascinante. Cuando una observación no encaja, debemos ajustar la teoría para acomodarla o considerar que tal vez estamos frente a algo realmente nuevo, fuera de lo natural. En esa frontera es donde surgen las interpretaciones más arriesgadas, aquellas que coquetean con la idea de lo artificial o lo intencional. El 3I Atlas no solo es un objeto físico, sino un espejo de cómo funciona la ciencia misma, la tensión constante entre lo que creemos saber y lo que aún desconocemos. Y en ese equilibrio, cada dato cuenta. Pero los datos nunca hablan por sí solos. Necesitan ser reunidos, contrastados y discutidos en foros donde la comunidad científica pueda someterlos al escrutinio más riguroso. Y es precisamente en esos estudios colaborativos, publicados y revisados por Upares, donde encontramos las claves para entender qué significa realmente el hierro ausente en este viajero interestelar. En medio de la vorágine mediática y de las especulaciones, los artículos científicos revisados por pares sobre el 3I Atlas ofrecen un contrapunto sobrio y necesario. Publicados en revistas especializadas, con datos obtenidos de telescopios como el VLT y el Hubble, estos estudios se convierten en la referencia más confiable para entender qué está ocurriendo realmente. En ellos, se detalla cómo las mediciones espectroscópicas detectaron emisiones claras de níquel en forma gaseosa, mientras que las líneas asociadas al hierro permanecieron invisibles. Sin embargo,
Los autores son enfáticos en subrayar que la ausencia de señal no equivale automáticamente a ausencia física. Podría tratarse, como explican, de una cuestión de sensibilidad instrumental o de un desfase temporal en el que el hierro aún no ha comenzado a liberarse. Los estudios no mencionan en ningún momento hipótesis de artificialidad. Por el contrario, proponen explicaciones naturales que incluyen la presencia de carbonilos de níquel, moléculas altamente volátiles que se descomponen fácilmente bajo la radiación solar, liberando el elemento en grandes cantidades. El hierro, en cambio, suele quedar atrapado en estructuras minerales más resistentes, lo que explica por qué su liberación es más tardía o menos evidente. Además, los artículos comparan los datos del 3I Atlas con los de otros cometas conocidos, tanto locales como interestelares. El caso de Borisov, con un comportamiento químico similar aunque no idéntico, es citado como un ejemplo de que el fenómeno no es exclusivo. Incluso el cometa Halley mostró una proporción de níquel mayor al hierro, aunque en ese caso sí hubo trazas detectables de ambos elementos. La conclusión general es que el 3I Atlas encaja dentro de un rango posible de fenómenos naturales, aunque en un extremo poco explorado de ese rango. Es decir, no rompe las leyes conocidas, pero sí nos empuja a reconsiderar los límites de lo que creemos típico en un cometa. Este enfoque, sin embargo, no apaga las preguntas más profundas, porque si bien los estudios ofrecen marcos explicativos, también reconocen sus limitaciones. La propia redacción científica deja abierta la posibilidad de que observaciones futuras, cuando el objeto se acerque más al Sol, revelen señales de hierro o confirmen su ausencia. En ambos escenarios, los investigadores saben que deberán ajustar sus modelos. Lo más interesante es que estos artículos muestran la ciencia en su estado más puro, no como un conjunto de respuestas definitivas, sino como un proceso en construcción, transparente en sus dudas y riguroso en su búsqueda de certezas. Pero mientras la ciencia avanza con pasos firmes, en paralelo se mueve otro terreno, el de la opinión pública y las interpretaciones culturales. Porque más allá de los papers y los datos, el 3I Atlas también se ha convertido en un fenómeno de narrativa colectiva. Y es allí, en el cruce entre el dato científico y el mito contemporáneo, donde se juega otra dimensión de este visitante interestelar. El 3I Atlas no solo habita en las páginas de revistas científicas ni en los espectros capturados por telescopios. También se ha convertido en un personaje dentro de la cultura popular, una historia que circula en redes sociales, foros digitales y medios de comunicación. En este espacio, la frontera entre dato y narrativa se difumina, y el objeto interestelar deja de ser únicamente un fenómeno astronómico para transformarse en un símbolo cultural. En Twitter, YouTube y TikTok proliferan videos y publicaciones que presentan al 3I Atlas como un posible artefacto alienígena, muchas veces sin matices ni referencias a los estudios serios. El algoritmo premia lo extraordinario, y la idea de una sonda extraterrestre captura mucho más interés que una explicación química compleja. En cuestión de días, un resultado técnico se convierte en leyenda contemporánea. La fascinación popular tiene un trasfondo más profundo. Refleja nuestra necesidad de relatos que trasciendan lo cotidiano. Al igual que en la antigüedad, los cometas eran interpretados como presagios divinos o señales de cambio. Hoy los visitantes interestelares se cargan de significados que van más allá de la ciencia. Para algunos, son símbolos de esperanza. Para otros, advertencias. Lo cierto es que cada nuevo descubrimiento enciende la imaginación colectiva. El cine, la literatura y la música también alimentan este fenómeno.
películas sobre encuentros cósmicos, novelas que exploran contactos con civilizaciones lejanas o canciones que hablan del vacío estelar contribuyen a un imaginario en el que objetos como el 3I Atlas encajan perfectamente. Se convierten en materia prima para narrativas que no buscan explicar, sino inspirar. Este proceso, sin embargo, tiene un efecto ambivalente. Por un lado, despierta interés en la ciencia y acerca a millones de personas a la astronomía. Por otro, corre el riesgo de distorsionar la percepción pública, generando expectativas imposibles de cumplir. Cuando la explicación natural llega, a menudo parece menos atractiva que el mito ya instalado. El 3I Atlas, entonces, es tanto un objeto físico como un espejo cultural. Refleja la forma en que nuestra sociedad procesa la incertidumbre, llenando los vacíos con historias, símbolos y metáforas, y en ese sentido no es muy diferente de cómo nuestros antepasados miraban al cielo y construían mitologías alrededor de lo desconocido. Pero hay un matiz nuevo. Hoy, esas narrativas no solo circulan en templos o plazas, sino en tiempo real, amplificadas por millones de pantallas y voces digitales. La mitología ya no se transmite de generación en generación, se propaga en segundos, se vuelve viral. Y mientras la ciencia sigue observando al 3I Atlas con cautela, la cultura lo reinventa a su manera. La pregunta inevitable es: ¿qué ocurre cuando mito y ciencia se encuentran disputando la interpretación de un mismo fenómeno? El 3I Atlas se mueve en un terreno ambiguo, donde ciencia y mito conviven en tensión constante. De un lado, los datos fríos, espectros, curvas de luz, análisis químicos. Del otro, la narrativa que millones de personas construyen en redes y medios, cargada de metáforas, simbolismos y especulaciones. En medio de ambos mundos surge una pregunta: ¿se contradicen necesariamente o pueden complementarse? La historia de la astronomía muestra que mito y ciencia nunca han estado completamente separados. Los antiguos veían en los cometas presagios divinos. Y aunque hoy entendemos que son cuerpos helados que liberan gas y polvo, aún nos conmueven con la misma fuerza visual. La diferencia es que ahora a la interpretación sobrenatural se le suma la explicación natural. El mito no desaparece, se transforma. En el caso del 3I Atlas, este diálogo es evidente. Para la ciencia, el níquel sin hierro es un enigma químico. Para la cultura digital, es un guiño de lo artificial. Una lectura no invalida a la otra, porque cada una cumple una función distinta. La ciencia busca precisión y verdad verificable. El mito satisface la necesidad humana de imaginar, de proyectar deseos y temores en lo desconocido. Lo curioso es que estas dos miradas se alimentan entre sí. El interés generado por las interpretaciones fantásticas atrae la atención de millones de personas hacia la astronomía, motivando a algunos a informarse más o incluso a dedicarse a la ciencia. A la vez, el rigor científico evita que el mito se convierta en dogma, recordándonos que la imaginación debe estar anclada en evidencias. Esta interacción crea un fenómeno peculiar. Un objeto como el 3I Atlas no solo es observado por telescopios, sino también reinterpretado por la imaginación colectiva. Es a la vez dato y metáfora, evidencia y símbolo. En ese sentido, se convierte en un puente entre el conocimiento racional y la narrativa emocional que siempre ha acompañado a la humanidad frente al cosmos. Sin embargo, este diálogo no siempre es armónico. A veces, la difusión de teorías sin fundamento puede erosionar la confianza en la ciencia, llevando a que explicaciones naturales sean descartadas por parecer menos atractivas. El reto está en equilibrar el rigor con la fascinación, evitando caer en extremos. Ni un escepticismo frío que ignore la dimensión cultural, ni un mito descontrolado que oscurezca la evidencia.
El 3i Atlas nos recuerda que el universo no se experimenta solo con datos, sino también con símbolos. Y en esa interacción descubrimos algo esencial, que nuestra búsqueda de comprender el cosmos es tan racional como poética. Pero si el mito y la ciencia pueden convivir en torno a un objeto interestelar, ¿qué ocurre cuando lo que está en juego no es un símbolo, sino la posibilidad real de encontrar indicios de vida en el espacio profundo? El debate en torno al 3i Atlas se conecta de manera natural con uno de los mayores desafíos de la ciencia moderna, la búsqueda de biofirmas y tecnofirmas en el cosmos. Las biofirmas son rastros químicos o físicos que podrían indicar la presencia de vida, aunque sea microscópica. Las tecnofirmas, en cambio, serían huellas de actividad tecnológica, señales de radio, patrones de luz o emisiones que no puedan explicarse por procesos naturales. Durante décadas, programas como SETI han intentado escuchar posibles transmisiones de civilizaciones distantes, apuntando radiotelescopios hacia miles de estrellas. Hasta ahora no ha habido detecciones confirmadas. Sin embargo, la búsqueda se ha expandido. Hoy, los científicos también analizan exoplanetas en busca de atmósferas con desequilibrios químicos que solo la vida podría mantener. Una mezcla de oxígeno y metano, por ejemplo, sería difícil de sostener sin procesos biológicos. En este contexto, la especulación sobre el 3i Atlas adquiere una nueva dimensión. Aunque los estudios indican explicaciones naturales, la ausencia de hierro ha sido interpretada por algunos como un posible indicio artificial, casi como una tecnofirma mineral. La idea puede sonar arriesgada, pero refleja un principio clave. Cualquier anomalía que no encaje perfectamente en los modelos abre la puerta a la pregunta sobre la vida inteligente. La comunidad científica, sin embargo, insiste en la cautela. Una biofirma o tecnofirma debe cumplir criterios estrictos para evitar falsos positivos. La historia nos ha enseñado que fenómenos naturales desconocidos pueden imitar señales de vida. Pulsos de radio que parecían transmisiones resultaron ser pulsares. Destellos que parecían mensajes fueron estrellas variables. El universo es creativo en sus engaños, pero este mismo rigor alimenta la fascinación pública. La humanidad está lista para imaginar que no estamos solos, aunque la ciencia se resista a confirmar lo extraordinario sin pruebas abrumadoras. Y es ahí donde objetos como el 3i Atlas actúan como catalizadores de la esperanza y la imaginación. No son pruebas de vida, pero sí recordatorios de que el cosmos sigue siendo misterioso y vasto. Cada vez que un cometa interestelar cruza nuestro cielo, nos enfrentamos a la misma dualidad. ¿Estamos viendo una roca helada, producto de procesos naturales o algo más? Y aunque la respuesta más probable siga siendo la primera, la posibilidad de la segunda mantiene viva la atención global. La búsqueda de señales en la oscuridad no se detiene. Radiotelescopios más sensibles, misiones que analizan exoplanetas y propuestas de interceptar objetos interestelares forman parte de una misma narrativa: encontrar huellas de que no estamos solos. Y en esa narrativa surge una pregunta aún más inquietante. ¿Qué pasaría si algún día encontráramos una señal inequívoca, un indicio claro e imposible de refutar de otra inteligencia en el cosmos? Imaginemos por un instante que en medio de las observaciones del 3i Atlas o de cualquier otro objeto interestelar se confirmara una señal de origen inequívoca, no un indicio ambiguo, no una anomalía interpretable de distintas formas, sino una prueba clara, un patrón imposible de producirse por procesos naturales. Ese momento sería uno de los más trascendentales de la historia humana. Los científicos tendrían el desafío inmediato de validar la señal. Habría que descartar errores instrumentales,
fraudes o fenómenos poco comprendidos. La verificación debería ser independiente, repetida por distintos equipos y en diferentes lugares del mundo. Solo entonces podría anunciarse con seguridad que no estamos solos. Pero una vez confirmado, el hallazgo dejaría de ser solo un asunto científico para convertirse en un fenómeno social y cultural. Gobiernos, religiones, medios y ciudadanos comunes reaccionarían de formas diversas. Para algunos sería motivo de esperanza, la confirmación de que la vida, incluso la inteligencia, no es un accidente único de la Tierra. Para otros, sería una fuente de temor, la posibilidad de que existan civilizaciones más avanzadas, capaces de alcanzarnos o influirnos. La historia muestra que los grandes descubrimientos no se reciben de manera uniforme. Así como la teoría heliocéntrica o la evolución generaron entusiasmo en algunos y resistencia en otros, la confirmación de vida inteligente podría dividir a la humanidad entre quienes lo vean como una oportunidad y quienes lo perciban como una amenaza. En lo práctico, surgirían preguntas urgentes. ¿Deberíamos intentar responder a esa señal? ¿Cómo y quién tendría la autoridad para hablar en nombre de la humanidad? ¿Sería prudente revelar nuestra ubicación o sería más seguro permanecer en silencio, observando desde la distancia? El hallazgo también transformaría la ciencia. La biología, la física y la astronomía tendrían un nuevo marco de referencia. Ya no estudiaríamos solo la vida terrestre, sino también la comparación con otra inteligencia cósmica. La filosofía y la teología, por su parte, tendrían que replantear preguntas milenarias sobre el lugar del ser humano en el universo. Y más allá de las instituciones estaría la experiencia íntima de cada persona. Al mirar el cielo nocturno, ya no veríamos únicamente estrellas frías y lejanas, sino también la posibilidad concreta de que alguien, en algún lugar, también nos esté mirando. Ese día aún no ha llegado, pero el simple hecho de considerarlo muestra cómo objetos como el 3I Atlas despiertan reflexiones que van mucho más allá de su química o su órbita. Son catalizadores de preguntas profundas, capaces de transformar la manera en que pensamos sobre nosotros mismos. Sin embargo, la historia de la ciencia también nos advierte. Hasta ahora, todas las señales extrañas han terminado teniendo explicaciones naturales. Y el 3I Atlas, pese a su misterio, parece seguir ese mismo camino. La verdadera cuestión es: ¿qué revelarán las observaciones finales cuando este viajero se acerque más al Sol? El destino del 3I Atlas, en su paso por el sistema solar, alcanza un punto culminante al acercarse al Sol. Es en ese instante cuando el calor extremo y la radiación más intensa actúan como un laboratorio natural, obligando a los elementos atrapados en su interior a revelarse. Para los astrónomos, este es el momento decisivo. Si el hierro está presente, debería hacerse visible ahora. Si no aparece, el enigma adquirirá una nueva dimensión. Durante semanas, telescopios en tierra y en el espacio se prepararon para registrar cada detalle. El Hubble y el James Webb, cada uno con sus ventajas, ofrecieron miradas complementarias. Uno capaz de captar imágenes en longitudes de onda visibles, el otro especializado en el infrarrojo, sensible a la composición molecular y atómico mineral. Al mismo tiempo, observatorios terrestres ajustaron sus calendarios para no perder ni un minuto de este evento irrepetible. La expectativa era doble. Por un lado, confirmar lo que la mayoría de los modelos predecían, que el hierro sí estaba allí, escondido hasta que la temperatura lo obligara a escapar. Por otro, la posibilidad de que, contra todo pronóstico, siguiera ausente. Ese resultado no solo desafiaría explicaciones simples, sino que abriría una ventana a procesos de formación estelar
poco conocidos o incluso desconocidos para la física actual. El acercamiento trajo consigo un espectáculo visual. La cola del 3I Atlas creció, iluminándose con reflejos metálicos y vapores de dióxido de carbono. La actividad se intensificó, liberando partículas al espacio y transformando a este visitante en una joya brillante contra el fondo oscuro del cosmos. Para el público, las imágenes eran un recordatorio de la belleza cósmica. Para los científicos, cada línea espectral añadida era una pieza más de un rompecabezas complejo. Sin embargo, incluso en este punto de máxima actividad, la respuesta no resultó tan sencilla. El hierro seguía sin mostrarse de manera clara, o lo hacía en cantidades tan débiles que resultaba difícil separar señal de ruido. La pregunta inicial, lejos de resolverse, parecía complicarse. ¿Era realmente una limitación técnica? ¿O estábamos frente a un visitante con una composición radicalmente distinta a la esperada? Los investigadores lo sabían. Este podría ser el último momento para obtener datos directos del 3I Atlas, antes de que, como todo objeto en trayectoria hiperbólica, se alejara para siempre del sistema solar. La presión aumentaba. Cada observación, cada espectro, podía ser la clave que diferenciara entre un misterio resuelto o un enigma que acompañaría a la humanidad durante generaciones. Y mientras los instrumentos acumulaban información, la comunidad científica contenía la respiración, porque lo que el Sol estaba a punto de revelar o de ocultar definiría el relato final de este viajero interestelar. ¿Confirmaríamos la lógica de la naturaleza? ¿O se abriría la puerta a algo que todavía no sabemos nombrar? El 3I Atlas ya comienza a alejarse, escapando lentamente de nuestro Sol y regresando al vasto silencio interestelar. Como todos los visitantes hiperbólicos, no volverá jamás. Lo que no descubramos ahora se perderá en la distancia, dejando solo registros en bases de datos, artículos científicos y en la memoria de quienes lo observaron. Sin embargo, su paso no fue en vano. Nos enseñó que el universo aún puede sorprendernos con enigmas que desafían nuestras expectativas. La aparente ausencia de hierro, las emisiones de níquel, la comparación con cometas de nuestro sistema solar, cada detalle abrió discusiones que van mucho más allá de este objeto específico. Gracias a él, reconsideramos teorías de formación estelar, ajustamos modelos sobre la química de los cometas y reforzamos la necesidad de prepararnos para futuros encuentros. Pero el legado del 3I Atlas no es solo científico, también es cultural y filosófico. Fue un espejo en el que proyectamos nuestras esperanzas y temores, desde la posibilidad de encontrar vida inteligente hasta el recordatorio de que somos una especie que busca sentido en cada señal del cosmos. Su historia nos mostró la tensión entre ciencia y mito, entre la explicación natural y la imaginación humana. En última instancia, el 3I Atlas nos obliga a aceptar una verdad incómoda. El universo no está obligado a responder nuestras preguntas de forma clara. A veces nos entrega pistas ambiguas, fragmentos incompletos que debemos interpretar con humildad. Esa ambigüedad, lejos de ser un fracaso, es parte esencial del proceso científico. Nos mantiene vigilantes, abiertos a lo inesperado, conscientes de que el conocimiento siempre se expande desde el misterio. Y mientras este viajero se pierde en la oscuridad, nos deja con una enseñanza aún más profunda. No estamos solos en el sentido de aislamiento cósmico. Estamos acompañados por una infinidad de mundos, cuerpos y fragmentos que cruzan la galaxia como mensajeros silenciosos. No necesitamos que sean naves ni artefactos para que su presencia sea trascendental. Su mera existencia nos conecta con sistemas estelares lejanos, recordándonos que formamos parte de una red mucho mayor de historias cósmicas.
Sin embargo, la pregunta persiste, tan poderosa como el primer día. ¿Y si algún día uno de estos objetos trajera consigo un mensaje real, inequívoco, de otra inteligencia? La ciencia nos dice que es improbable, pero la imaginación insiste en que es posible, y esa tensión entre lo improbable y lo posible seguirá acompañándonos cada vez que un nuevo visitante interestelar sea detectado. El 3I Atlas se aleja. Nosotros nos quedamos observando el cielo, conscientes de que el próximo viajero podría estar ya en camino. Tal vez mañana, tal vez dentro de siglos, pero llegará. Y cuando lo haga, una vez más, la humanidad volverá a contener la respiración ante el eco de lo desconocido.